Si veis que el timeout es muy corto, aquí lo hemos subido a 10, pero aún así parece como que se corta muy rápido, que no nos da tiempo a disfrutar, pues se lo ampliáis hasta que estéis cómodos. Pero hay un approach más eficiente, que es cortar el bucle tras un periodo de inactividad. No por un tiempo fijo de, bueno, pasan tantos segundos y ya se corta, sino que cuando llevemos cierto tiempo sin mover el potenciómetro, que se repita el mismo valor, ahí romperemos el bucle. Eso es más eficiente y pues, te da más juego porque tú puedes moverlo todo lo que tú quieras y cuando quieras parar la conexión, pues simplemente lo dejas quieto y ya está. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vámonos aquí en la parte de arriba del código donde ponemos nuestro tiempo de inicio y todas estas cosas y vamos a crear una lista que sea readings, lecturas. Y la lista la hacemos vacía, la lista ya sabéis que se hace con corchete. Ahora, dentro de nuestro bucle, una vez que ya hemos procesado los datos, vamos a añadir ese dato a la lista readings. Y vamos a ir acumulando en nuestra lista readings todos los valores que vayamos leyendo. Eso lo hacemos poniendo el nombre de la lista, readings, y usando el método append. .append y entre paréntesis el valor que queremos meter en esa lista, que será ese data. Me llegan los datos, los proceso, los meto en la lista, los remapeo, los aplico al parámetro y rompo el bucle. Hasta aquí todo tiene sentido, ¿no? Vale, y ahora nos vamos a la condición del timeout, esta que habíamos preparado aquí, pero ya no queremos mirar el tiempo, ahora queremos otra condición distinta para cerrar el bucle. Y la condición que queremos, vamos a abrir esto porque es un poco larga, es... Primero vamos a ver si la lista tiene como mínimo 100 valores. Porque si no, si la empezamos con 0, a lo mejor se nos corta ya súper rápido. Imaginad que activamos la lectura, no movemos el potenciómetro durante un segundo y ya se nos corta. Vamos a poner un valor mínimo. Entonces, si la magnitud de la lista, que eso lo hacemos con len, si len de mi lista readings es mayor que 100, es decir, si mi lista tiene más de 100 elementos, si ya ha almacenado 100 valores, ese será nuestro valor mínimo, y ahora ponemos una segunda condición. ¿Cuál será esa segunda condición? Pues que los 30 últimos valores de la lista sean los mismos. Si los últimos 30 últimos valores que hemos leído son los mismos, significa que el usuario ha dejado de mover el potenciómetro. Entonces interpretamos que podemos cortar la conexión. ¿Cómo hacemos eso de leer los 30 últimos valores de una lista? Pues el nombre de la lista, readings, y ahora usamos el índice -30 y 2 puntos. Estamos cortando un trozo de la lista, cortando los 30 últimos valores de esa lista readings. Bien, aquí tenemos esos últimos 30 valores. ¿Y cómo comprobamos que son iguales? Convirtiéndolo en lo que Python llama un set. Set y englobo entre paréntesis esos últimos 30 valores. ¿Qué es un set? Pues un set es como una lista en la que solo se aceptan valores únicos. Si hay valores iguales, los va a eliminar, va a dejar solo uno. Entonces, si estos últimos 30 valores son los mismos, este set tendrá un solo valor. En otras palabras, si la cantidad de elementos len de ese set es 1, que todo esto se traduciría como si esos últimos 30 elementos son iguales, y ya tenemos aquí nuestra condición. Cuando pongamos una condición que tenga dos condiciones, como en este caso esta es la primera and y esta es la segunda, englobamos esas condiciones cada una con su paréntesis. Vale, si hemos recibido ya 100 valores de Arduino y los últimos 30 valores son iguales, ciérrame la conexión y córtame el bucle. Vamos a ver si funciona. Aplicamos los cambios, cogemos nuestro potenciómetro y lanzamos la herramienta. Vale, mientras yo mueva el potenciómetro, la herramienta sigue funcionando y ahora voy a ponerla en el valor mínimo, en 0, y pasado cierto tiempo se cerrará la conexión. Efectivamente. Connection closed porque ha detectado que los últimos 30 valores son iguales. Si queréis que tarde más tiempo, darle más tregua,
Pues en vez de poner los 30 últimos valores, ponéis los 40, los 50, los 100 o lo que vosotros queráis. Y este proceso sería exactamente el mismo con todo tipo de sensores en Arduino. Podéis usar fotocélulas para que la intensidad de la luz sea la misma que tengáis vosotros en vuestra habitación. Podéis usar detectores de movimiento para que, yo que sé, que un personaje se convierta en ragdoll cuando vea aparecer. El único límite es vuestra imaginación.